La questão para mim que se planteia é a simultaneidade del trabalho em torno da produção e del trabalho em torno del conhecimento de la razão de ser del mundo mesmo. Trazar una semblanza de Paulo Freire en el centenario de su nacimiento es una invitación a volver de manera revitalizada sobre aquellas ideas que hasta el día de hoy nos siguen interpelando a quienes somos docentes y a quienes estamos en el ejercicio de la reflexión docente. Pero ¿qué podemos destacar de hoy de Paulo Freire? En principio podemos decir que fue un maestro y pedagogo brasileño, precursor de las pedagogías críticas y militante del respeto por las identidades culturales, tanto en América Latina como en otras latitudes, que entre otros estudios se acercó al derecho como un recurso para entender las ciencias sociales y comprender el sentido de la realidad que habitaba en su Recife natal, en el nordeste brasileño. En Freire podemos ver un maestro que supo construir, a partir del diálogo crítico, que fue su mejor herramienta de interacción, un método de enseñanza que habilitó a los y a las oprimidas y oprimidos de su tierra a expresarse y a cargar de sentido las realidades que habitaban. Pero tal vez una característica y una de las más notables de su praxis docente fue que se caracterizó por ser un maestro sin recetas. Es decir, pensó que no había una respuesta correcta para todos los contextos, sino que cada docente debía entender la particularidad de las creencias, del lenguaje, de los hábitos de la comunidad con la que venía trabajando. Entonces, ¿cuáles siguen siendo los aportes a una pedagogía no tradicional, o tal vez mejor dicho emancipadora, en este contexto? En primer término, podríamos pensar que su gran aporte ha sido la idea de la alfabetización como concientización. Esto es entender el proceso de un trayecto que es inacabado, que no finaliza ni mucho menos con aprender las primeras letras o las primeras palabras. Es entender la alfabetización como un trabajo que se continúa a lo largo de toda la vida, inclusive muchísimo más allá del nivel de formación adquirido. Es algo que permanentemente nos interpela porque el mundo va cambiando con nosotros y los docentes y las docentes debemos tener la responsabilidad y la capacidad de poder leer ese mundo en toda su complejidad y teniendo en cuenta y en consideración estos cambios que se dan en nuestro entorno. Por eso, finalmente, otro gran aporte, sin duda, es tener presente la relevancia que frente al avasallamiento de los discursos hegemónicos y con la potencia que tienen los medios y redes de información y comunicación, yo creo que Freire nos invitaría a seguir reconociéndonos como condicionados, pero no determinados por ese poder que se inscribe en estos discursos. Por lo tanto, sigue vigente el tener que disipar esas ideas desesperanzadas, la inmovilidad y sobre todo y fundamentalmente caer en un pensamiento único. Y fundamentalmente podríamos decir, para cerrar, que nunca habría que caer en el gran pecado de la desesperanza, que fue otra de las grandes enseñanzas que nos dejó Paulo Freire. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Requinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo. Temos que trabalhar com os grupos sociais.
Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última jornada en homenaje a Paulo Freire, Sistematizar para Transformar. En esta oportunidad vamos a realizar un taller de sistematización de experiencias. Se encuentran con nosotros y nosotras en el Zoom de este vivo compañeros y compañeras que se inscribieron al taller. Sabemos que algunos y algunas no pudieron porque habíamos puesto un cupo máximo de 100 personas. El cupo se llenó rápidamente para fortuna nuestra, así que alguna gente lo está viendo a través del vivo. Para quienes están interesadas en dar inicio o dar continuidad a la sistematización de alguna de sus experiencias, son bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Bien, para el día de hoy vamos a trabajar, le venía diciendo a los compañeros y compañeras que nos acompañan, vamos a trabajar conjuntamente con las compañeras de Simpeser en el desarrollo de un taller. Vamos a estar en la moderación y en la reflexión, el diálogo y la participación, las compañeras de Simpeser, Leticia, Delma Cecilia y por UCOP vamos a estar Mercedes, Agustina y yo. Vamos a estar acompañándoles, digamos, durante toda esta jornada reflexionando. Ay, me faltó Claudia, perdón, la compañera Claudia también, Claudia Delicio. Bueno, para este primer momento, entonces vamos a comentar algunas cosas que vamos recuperando de las jornadas que hemos realizado durante este mes. Hemos venido dialogando sobre la sistematización de experiencias y su importancia en el ámbito educativo y pedagógico, sobre la sistematización de experiencias como un desafío de la investigación universitaria y también de la sistematización de experiencias como una herramienta de empoderamiento y de desarrollo de la gestión y de la organización de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones sociales, solidarias, cooperativas, etc. En ese marco también hemos venido dialogando con algunas reflexiones del maestro Paulo Freire, en esta simbiosis que consideramos muy importante de recuperación del pensamiento y de la propuesta político-pedagógica de Paulo Freire y de su relación con la sistematización de experiencias. Bueno, algunas de las cosas que se dijeron y que también hemos recuperado en los videos y en todos los espacios que hemos compartido, algunas de las cosas que han salido de manera muy fuerte ha sido la necesidad de la recuperación y de la apropiación de los saberes de las organizaciones sociales, comunitarias, solidarias, pero también de la escuela, de las instituciones educativas. Esa necesidad de recuperar los saberes producidos a través del trabajo, ¿cierto? Que han sido o bien negados o invisibilizados, también en el marco de algo que han llamado algunos teóricos injusticia epistemológica, es decir, este ocultamiento sistemático de la producción de saber de las comunidades y de las organizaciones que hacen parte de la periferia, que hacen parte de las propuestas de transformación al orden social establecido y al poder hegemónico, ¿no? Entonces, un elemento interesante, digamos, para pensar la sistematización de experiencias es desde este lugar, ¿no? Como pensarla como una investigación crítica que surgida además de las comunidades, del seno de las organizaciones, en una necesidad por recuperar y apropiarse del saber
del trabajo y del saber hacer también de las comunidades en sus distintos espacios. Una investigación además creada y recreada en América Latina, ¿no? Muy, muy apropiada para desarrollar nuestra producción de conocimiento, de apropiación de nuestros saberes, de reconstrucción y de constitución de nuestra identidad. También entendemos la sistematización de experiencias, digamos, como este giro epistemológico, como esta posibilidad de convertir a los sujetos que participan de las experiencias organizativas, comunitarias, escolares, en investigadores de su propia experiencia. Y en ese sentido, decimos, es un giro epistemológico porque el sujeto que investiga es a su vez, hace parte de ser un sujeto investigado, es decir, se rompe con la concepción tradicional de la relación sujeto-objeto, en el sentido en que generalmente las investigadoras e investigadores son, digamos, sujetos que van a observar, analizar, a escudriñar en espacios, en lugares, en organizaciones que van convirtiéndose en el objeto de la investigación, ¿no? La sistematización de experiencias rompe con esa concepción y plantea más bien un proceso intersubjetivo, donde el sujeto que investiga es el sujeto investigado y a la vez reconoce y recupera a los sujetos de la experiencia desde la cual, digamos, se quiere apropiar del saber producido. En ese sentido, también este giro y esta apropiación del saber y este giro epistemológico permite reconocer que la producción de conocimiento es colectiva y no individual, que no es posible generar un conocimiento de forma individual, así nos hayan hecho creer durante todo este tiempo que la investigación se puede hacer en soledad, ¿cierto? En el absoluto solipsismo. Toda producción de conocimiento es colectiva y en ese sentido la sistematización también apunta a esa necesidad, pero también a ese reconocimiento. Es decir, que no producimos conocimiento solos ni solas. Tenemos que producir un conocimiento, digamos, colectivo. Y con alguna intencionalidad, cuando miramos nuestra realidad, cuando observamos nuestra realidad, para apropiarnos de ese saber, también identificamos cuáles son esos elementos de la realidad que nos permiten, digamos, encontrar ese saber, ¿no? Ese conocimiento que genera ese diálogo, esa interacción, etc. Y aquí, bueno, vale decir que esto pues, es más como una apreciación mía. La sistematización de experiencias es un concepto unificado, es decir, la sistematización de experiencias para nosotros no es sistematización sola, sino que sistematización de experiencias es un único concepto, donde está, digamos, anclada esta idea del registro intencionado, sistematización como registro intencionado, y experiencia como acontecimiento, como el acontecimiento extraordinario, significativo, ¿sí? Y ahí vale aclarar que para nosotros y nosotras esa experiencia no necesariamente es la mejor, no se remite a las buenas prácticas, ¿cierto? No es la exitosa, sino más bien la que es significativa, es decir, la que les significa a los sujetos de esa experiencia algo valioso. Y en la manera en que recuperamos ese saber, digamos, dialogado, a través de la lectura, de esa realidad, de la experiencia, vamos produciendo también un conocimiento con sentido, no solamente para los sujetos que participan, sino para la experiencia misma, es decir, para la organización misma. Entonces, entendemos que la
sistematización de experiencias no solamente sirve para recuperar esa experiencia y apropiarse del saber, sino que ese saber tiene que ser también parte del enriquecimiento de la organización, de la escuela, ¿cierto? De la misma experiencia, en una perspectiva que nosotros y nosotras consideramos transformadora de la realidad. Ahí ocurren cosas interesantes. Bueno, yo ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Mercedes para que hable un poco más en detalle sobre este tema, pero sí quería decir que uno de los lugares donde más se encuentra la simbiosis entre la sistematización y el pensamiento de Freire es en esta idea en la necesidad de hacer una lectura y escritura de la realidad. Y entender la lectura, la lectura y la escritura no solamente como lectura y escritura de signos y símbolos, sino de la lectura del mundo, ¿no? De esta idea de pasar de la lectura del mundo a la lectura de la palabra, de la lectura de la palabra a la lectura del mundo, ¿no? Que en sentido más dialéctico, ¿verdad? Y yo creo que ahí está como uno de los lugares más interesantes de cruce entre la sistematización y el pensamiento de Freire. Y en ese sentido, para nosotras la sistematización de experiencias y el proceso de formación que se genera a partir de generar esa inmersión en la investigación a través de la sistematización, nos permite ir encontrando esas formas de lectura y escritura de esa realidad, que no necesariamente o no solamente son descriptivas, narrativas, sino que pueden convertirse en otro tipo, digamos, de escrituras y de lecturas que permitan dialogar críticamente con esa realidad para transformarla. Entonces ahí también encontramos algunas diferencias entre la narrativa, que no, digamos, no la excluimos, es decir, en la sistematización hay narrativa, por supuesto, incluso uno de los primeros elementos de la sistematización viene siendo la narración, pero no es el fin en sí mismo. La narrativa es además una metodología ella misma, digamos, ¿no? Se usa mucho a nivel pedagógico, digamos, educativo. Y es muy interesante y es muy importante y muy valiosa la narrativa. Pero la sistematización quiere dar digamos, como recorrer un camino hacia la posibilidad de generar procesos de transformación de esa realidad, más allá de la narrativa o de la recuperación de la historia, que también hace parte, digamos, de la construcción de la sistematización. Entonces, en ese sentido, para nosotros y nosotras, esta idea de por qué es importante sistematizar la experiencia, también porque es un desafío político. Es un desafío pedagógico porque permite esta simbiosis entre investigar y ser investigado, pero también es un desafío político en la medida en que la sistematización se convierte en una de las herramientas posibles para abonar en la transformación de esa realidad, que en principio es, como lo dirán las pedagogías críticas y toda la pedagogía emancipadora de nuestra América, una necesidad para nuestros pueblos en estas condiciones de desigualdad, ¿cierto? De injusticia. Y bueno, queremos superar esta situación de desigualdad y de injusticia y que consideramos que la sistematización puede ser una de las herramientas, no la herramienta por sí misma, pero sí una herramienta y que puede generar aportes para abonar a esa transformación de la realidad. Bueno, para no extenderme más, comparto entonces este primer momento de reflexión y encuadre con la compañera Mercedes Vergara. Me permito presentarla también. Mercedes es docente del IUCOP, del Instituto Universitario de la Cooperación, y actualmente coordina el grupo de investigación en pedagogías emancipadoras de Nuestra América del Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, estamos haciendo equipo de investigación en relación con la sistematización de experiencias desde el IUCOP, así que le dejo la palabra a Mercedes. Bienvenida. Muchas gracias, compa.
Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer. Los estuve escuchando a lo largo de todos estos encuentros. Y para mí es un placer ser parte hoy, este día, de este taller en el que nos proponemos generar un pequeño espacio, pequeño en términos de los tiempos que manejamos, tal vez para todo lo que hay para producir en esta temática, digamos, pero esperemos por lo menos dejar ahí como algunas huellas que los motiven y que las motiven a seguir indagando sobre esta temática que tiene un montón de aristas para seguir dialogando. Así que bueno, mi propuesta, como señaló Diana, es poder abordar, seguir avanzando un poquito más sobre el tema de la sistematización de experiencias, pero desde un recorte un poquito más específico, para que, digo, tal vez esto les pueda servir como una introducción a este pequeño espacio que vamos a tener de escritura, ¿sí? Como decía Diana, esta mirada específica, la idea es poder interpelarlos, y hoy Diana hablaba de desocultar, ¿no? Uno de los grandes objetivos que se propone la sistematización de experiencias es poder generar alguna mirada rupturista sobre esto que se nos produce, se nos presenta como muy naturalizado, ¿no? Como algo que damos por hecho que es así y que a veces pareciera que hay pocas chances o poco espacio para hacer algo alternativo. Y la primera propuesta, digo, que les traigo, y a partir de una experiencia personal, es poder pensar cuál es el aporte de la escritura en este espacio de la sistematización de experiencias. Cuando nos proponen escribir algo, seguramente, digo, y comentábamos esto con Diana días anteriores, cuando empezamos a recibir las inscripciones, y tengo entendido que buena parte de nuestra audiencia, aunque también tenemos en Facebook Live, pero son docentes o están en el ejercicio de la docencia, con lo cual me remito ahí como a un colectivo que conozco un poquito. Entonces, quería comentarles una pequeña experiencia que no tiene que ver, digo, el valor no está puesto en la autorreferencia ni mucho menos, sino en la reflexión a la que me llevó a pensar una propuesta en un taller de escritura. Nos hicieron hacer este ejercicio de poder describirnos cómo nos veíamos nosotras y nosotres, digamos, como escritoras y escritores, en un espacio de formación de escritura de un taller de maestría. Y fue un ejercicio bastante interesante porque a partir del momento que tuve que presentar este trabajo, empecé a pensar de que en realidad a lo largo de todos los años, después de haber pasado por dos profesorados, por la Facultad de Filosofía y Letras, haber hecho una licenciatura, estar escribiendo un espacio de investigación sobre pedagogías emancipadoras y demás, nunca me había preguntado o nunca me había visto en ese lugar de escritora, digamos, ¿no? Entonces pensaba, ¿dónde está la dificultad, ¿no? En poder vernos desde ese lugar de lo que potencialmente todos, digo, en mayor o en menor medida, estamos capacitadas y capacitados, que es poder generar una reflexión y a partir de una experiencia vivida, ¿no? Entonces, en ese pequeño escrito que presenté, me atreví a compartir esto con mis compañeros y compañeras del taller y con la docente, ¿no? Y pensaba que esa escritura me llevó a reflexionar que en realidad esto no es un problema cognitivo, no es que tenemos un problema para dedicar un tiempo a la escritura, sino que en realidad lo pensaba más como un problema estrictamente pedagógico. Fuimos formadas y formados en la convicción de que otros escriben para que nosotros leamos sus producciones. Digo, y esta es una primera, me parece que es una idea bastante afincada, digamos, ¿no? En nosotros. Porque también tenemos alguna concepción acerca de que la escritura solamente corresponde a ese saber erudito, ¿no? A un saber sabio que es publicado en primer lugar por un grupo bastante reducido, digo, no todo el mundo tiene la posibilidad de publicar, menos publicar en distintos formatos, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas que deberíamos empezar a pensar es eso, es por qué no
ejercemos esto que es una actividad, diría, socialmente distribuida, y poder pensar en términos de esa escritura, en términos reflexivos sobre ese proceso de escribir. Entonces, digo, volviendo al trabajo a este pequeño ejercicio que les proponemos en el taller, pensaba que en general en nuestras actividades diarias, digo, y en la docencia lo podemos ver de manera bastante frecuente, vamos ejerciendo algunas rutinas, ¿no? O algunas acciones en espacios tanto en el aula como fuera del aula, que lo podemos ubicar en ese lugar como de estructuras, ¿no? O invariantes que se van sucediendo, digo, a lo largo del tiempo, ¿no? Que por lo general son prácticas que generamos a partir de algunos aprendizajes sobre teorías, procedimientos, ¿no? Distintas rutinas que fuimos aprendiendo en algún contexto porque nos resultaron válidas, ¿sí? Porque fueron significativas, como decía Diana anteriormente, ¿no? Y por lo general, digamos, esa confianza que nos da en armar estas rutinas en las actividades cotidianas que vamos generando, hacen que las sigamos repitiendo. Sin embargo, los contextos, los sujetos con los que interactuamos, los espacios contextuales, ¿no? Les otros con los que interactuamos en nuestros espacios de trabajo, se van modificando. A veces estas modificaciones son bastante imperceptibles. Por lo tanto, la propuesta de escritura que nosotros, digo, proponemos en nuestro espacio, en los cursos del taller sobre sistematización de experiencias, es poder detenernos en ese espacio, en el espacio donde todo nos resulta bastante familiar también. Y como decía Diana, a veces no se trata de las experiencias más valiosas, no se tratan de aquellas que fueron exitosas, sino por lo general, cuando pensamos en la escritura de alguna experiencia que nos interesaría poder indagar, investigar, tiene que ver porque nos mueve algún interés por querer transformar esa situación que se da. Entonces, la propuesta es eso, digamos, ¿no? A partir de una escritura, poder objetivar esa práctica, poder corrernos, mirarlas con cierta distancia, poder objetivar esto vivido y de qué manera esas prácticas podrían habilitarnos, generando algún tipo de transformación a situaciones mucho más efectivas o, digo, de acuerdo al objetivo que nos propongamos, ¿no? En este ejercicio de reflexión y de descentración sobre lo que estamos realizando. Entonces, volviendo sobre esto, pensaba que desnaturalizar esa cotidianeidad, desocultar aquellas relaciones que tal vez no nos permiten, digo, por ejemplo, digo, vuelvo al ejemplo anterior, no sé cuántos tal vez de ustedes como docentes, digo, tienen el ejercicio tal vez habitual de poder escribir, ¿sí? Y ordenar, organizar, secuenciar alguna actividad que por algún momento, por alguna circunstancia les llame la atención y los motive a revisar eso, ¿no? Me parece que a veces en general, digo, compartí esa anécdota porque en general entre mis colegas notábamos que no era un ejercicio cotidiano, ni mucho menos, ¿no? Suponemos que necesitamos mucho tiempo, suponemos que necesitamos tener una disposición muy especial para ese instante de la escritura, de una escritura reflexiva, ¿no? Entonces, esta idea de poder escribir y releer nos permitiría poder reconceptualizar, poder volver a otorgarle un orden a eso que estamos expresando a través de un escrito. Bueno, entonces la idea era poder detenernos justamente en algo que desde nuestra concepción consideramos que es un importe. Perdón, hay un micrófono ahí abierto, bien, gracias. Que es un aporte significativo, ¿sí? Un gran aporte para poder reflexionar, que es la escritura. Entonces me gustaría caracterizar un poquito algunos componentes esenciales de la escritura. En primer lugar, preguntarnos cuál es estrictamente la función de la escritura en este contexto de la sistematización de experiencias, ¿no? Y el otro día
La escuchaba en el conversatorio del jueves pasado a mi compañera también, Claudia Delicio, y ella nos decía que el valor de la transmisión en las organizaciones sociales, ¿no? El valor que tiene la transmisión de ese bagaje, ¿no? De ese acumulado de experiencias y de situaciones, ¿no? que se van sucediendo en cualquier tipo de organización, una organización cooperativa o en cualquier tipo, digo, pensemos en las instituciones educativas, digo, ¿no? Se van construyendo una serie de acontecimientos y que la transmisión de esos conocimientos, de ese acumulado de experiencias, es un valor sin duda significativo, sobre todo para las nuevas generaciones, digo, que van a ocupar algún lugar importante en esos espacios. Entonces, perfecto, ahí tenemos un primer componente esencial de la escritura, ¿no? Que es la de poder comunicarles a otros, no en un espacio sincrónico justamente, sino en un espacio asincrónico, poder comunicar una serie de herramientas y de elementos de nuestra cultura que van a ser muy válidos para poder ser reutilizados en otros espacios, en otros tiempos. Ahora, hay un segundo componente que digo, también generando estas ideas que intentan, digamos, desocultar, ¿no? Y de romper con lo naturalizado, es sumar un segundo componente, que es que la escritura no solamente comunica, sino que nos ayuda a pensar, es generadora de nuevos pensamientos. En el momento en que nosotros escribimos, hacemos una descripción, lo que decía Diana, por ejemplo, en el uso de las narrativas, hacemos una descripción sobre una situación vivida, estamos comunicando hechos en un orden, en una secuencia determinada. Ahora, en el momento en que volvemos sobre esa escritura, no volvemos de la misma manera en la que pensamos, sino que ya volvemos desde otro lugar, y eso nos permite reflexionar, y en esa reflexión sobre lo escrito surge algo que no existía antes, que son nuevos contenidos. Es el proceso reflexivo sobre eso, con lo cual tomamos distancia, establecemos una distancia sobre ese escrito y volvemos sobre ese escrito de una manera reflexiva. En esa situación, por lo general, digo, seguramente a muchos y a muchas les habrá pasado, digo, volver sobre escritos antiguos o que maduraron en algún momento, digo, y sobre ese mismo texto volver con más información, con más elementos que contextualizan la situación, con reflexiones que no habían aparecido en un primer momento de esa escritura. Bueno, eso habilita el surgimiento de un contenido inexistente hasta ese instante, ¿sí? Un tercer elemento que nos parece sumamente importante es pensar a la escritura como una práctica social. Ahora vamos a ver por qué lo de social, ¿sí? Y situada también. Es decir, que no lo pensamos una escritura para cualquier momento, sino que requiere una contextualización en un espacio específico, con sujetos específicos, que esos sujetos a su vez tienen nombres, ocupan roles, tienen apodos, hay vínculos afectivos que los vinculan dentro de una organización. Todos esos elementos tienen que ver, digo, e incluyen y enriquecen este texto que esta escritura, y la transforman en una práctica social y situada, ¿sí? Vamos a ver de qué manera entonces pensamos que la escritura también nos ayuda a pensar y a generar ese nuevo conocimiento. Un componente que es característico de la escritura es su permanencia en el tiempo, ¿no? Nosotros escribimos algo, una experiencia sucedida en algún momento, y eso, que permanezca ese escrito en una situación, podemos, como decía anteriormente, a volver sobre ella y rectificarla, adecuarla, ¿sí? Esta permanencia vuelve sobre nosotros, es un elemento dialéctico, ¿sí? Donde entre nuestras concepciones, nuestras representaciones, la experiencia vivida, nos permite este diálogo que retroalimenta esa experiencia y, y sobre la cual nosotros entendemos que ahí aparece un contenido que
antes, como dijimos anteriormente, era inexistente, ¿sí? O aparece modificado. Tomando un poco el disparador respecto del tema de la escritura, una pregunta que yo me hacía, digo, porque lo retomamos en el curso también, es de qué manera podemos pensar una escritura que sea liberadora, ¿sí? Que no sea un corset, que no nos autoprejuzguemos respecto de esa escritura, ¿no? Eh, entonces pensaba que una de las herramientas principales que tenemos para poder escribir y liberarnos de esos prejuicios es ponernos nosotros en primer lugar como audiencia de nuestra propia escritura, ¿no? Es un escrito en privado, digamos, es un escrito para nosotros donde podamos hacer el ejercicio de como decimos muchas veces en nuestros cursos, es como soltar el lápiz, ¿no? Es dejar que fluya, sin estructurar anticipadamente qué es lo que queremos decir, de qué manera, porque tal vez en esa representación que tenemos sobre esa escritura tan exigida, imaginamos un otro, ¿no? Que juzga a veces, digo, de manera dura sobre eso que estamos produciendo. Entonces, una forma de hacer el ejercicio de escritura y en la sistematización de experiencias es pensar una escritura bastante más relajada, bastante más amable, donde va a ser para nosotros. Entonces, de esa forma, familiarizarnos por lo menos con este ejercicio como una primera instancia, ¿no? Esta escritura también habilita, digo, tomando un poco los aportes, por supuesto, digo, en todo esto podemos ver rasgos de todo esto que vinimos charlando en los encuentros anteriores, de los aportes de Paulo Freire, ¿no? Pero pensar en la relación dialógica que nos proponía el maestro, ¿no? Nosotras muchas veces generamos diálogos, por supuesto, con nuestros colegas en nuestros espacios de trabajo, pero también generamos una especie de diálogo interno en la medida que vamos escribiendo y vamos siendo jueces de nuestra propia escritura. Hay una especie de lector interiorizado, ¿no? Un yo que está ahí, que nos está leyendo y que de alguna forma nos va marcando alguna línea de si por ejemplo, digo, si tomamos esta distancia que decíamos anteriormente, ¿no? Poder objetivar esa práctica que estamos tratando de investigar, de analizar, de poder encontrar, digamos, los lugares donde poder intervenir para transformar la realidad que queremos, en donde queremos intervenir. Distanciarnos y poder tener una lectura crítica y amable, ¿no? Sobre nuestra propia escritura, ese lector interiorizado muchas veces nos ayuda también a poder entender si lo que estamos escribiendo adquiere sentido, si tiene coherencia, si creemos que en la lectura de un otro, un colega, por ejemplo, ese texto va a ser comprensible o no, si va a poder cumplir con el objetivo de comunicar lo que estoy queriendo decir o transmitir. Entonces, finalmente, un último componente que nosotros entendemos que es importante para poder pensar la escritura como una instancia de producción de conocimientos, ¿no? Porque es, retomando un poco lo que decía Diana también, digo, estamos pensando que somos trabajadores y trabajadores de la educación, de espacios, de organizaciones, que no estamos en un lugar instalados como meros reproductores de un saber sabio, sino que nos ubicamos en un lugar de docentes comprometidos con nuestra labor, ¿sí? Y que tenemos todo un bagaje de conocimientos y de saberes a transmitir y que nuestra propia práctica, en el ejercicio de nuestra propia práctica, somos productores de conocimiento. Y una última característica, digo, que yo quería señalar como un componente, es que en ese poder anticiparnos, en
en el momento en que presentamos y que generamos un escrito y tenemos una audiencia, en esa complicidad con esa audiencia para que nuestro texto y nuestro material sea comprensible, es ahí, en ese diálogo que establecemos con el otro, donde nosotros vamos a generar textos que produzcan conocimientos, que produzcan una nueva forma de interpretar esos hechos que fueron vividos por nosotros. Entonces, yo quería hacer una pequeña síntesis para poder, puntualizar un poco estos aportes que entendemos que nos da el acto de escribir. En primer lugar, bueno, como dijimos anteriormente, creemos que es una herramienta fundamental, no solamente como comunicadora, una herramienta que nos ayuda a comunicar, sino como un método de pensamiento reflexivo y creativo. Y yo sumaría productivo también. Que la escritura nos permite un distanciamiento en nuestra experiencia y que nos ayuda a objetivar lo realizado y nuestra propia práctica. Que es una herramienta que nos habilita el diálogo, ¿sí? Aunque nos propongamos hacer una escritura en solitario, aunque sea que no estamos compartiendo una experiencia de sistematización dentro de un colectivo, que es lo que proponía Diana, digamos, ¿no? En realidad nunca estamos solo escribiendo, porque siempre la experiencia es colectiva, nunca es individual. ¿Sí? Por eso decíamos anteriormente también que la escritura la concebimos como una práctica social y situada. Nunca es en soledad absoluta, por más que nos sentemos a escribir solos o solas en nuestro escritorio. ¿Sí? Que es una herramienta que nos habilita el diálogo, aunque sea una actividad en solitaria, y que es irreemplazable para realizar esta praxis entre nuestras representaciones, entre nuestro bagaje, nuestras experiencias, y la acción sobre esa realidad que nos proponemos transformar. ¿Sí? Bueno, esto es, no me quiero extender mucho más. Ahora, bueno, quería hacer una pequeña introducción, ahora vendría el espacio donde vamos a ir a nuestros grupos. Cada uno de ustedes habrá recibido entonces la consigna. ¿Sí? Si pudieron ver, le presentamos algo, una estrella. Digo, en estas prácticas de escritura tenemos diferentes formas de hacer la presentación de nuestros trabajos escritos. ¿Sí? Le presentamos la estrella, que es uno de los tantos modalidades o recursos que podemos usar para ir ordenando la información. Justamente la estrella lo que hace, retomando un poco lo que decía antes, nos ayuda a contextualizar la información que estamos queriendo transmitir. ¿Sí? Entonces, lo que les vamos a pedir, ahora cuando vayamos, nos traslademos en el espacio, en el ciberespacio, y a los grupos, es que de todas esas preguntas que se plantean dentro de la estrella, vamos a tomar solamente 3 preguntas. Una es la descripción, si pudieron pensar, si pudieron reflexionar qué tipo de experiencia tienen intenciones tal vez de sistematizar, empezar a hacer un inicio, una aproximación, es describir brevemente esa experiencia, poder caracterizar los sujetos que intervienen en ese pequeño espacio, en ese pequeño recorte de la situación elegida, y ubicarlo en tiempo y en espacio, ¿sí? Esas serían las 3 preguntas, dentro del contexto, digamos, de las... muchas gracias, bueno, perdón. Estaba leyendo un comentario en el chat, me distraje con el chat, perdón. Diani, no sé si... Sí, Mer, muchas gracias. Vamos ya estamos distribuidas y distribuidos en los grupos. Cada grupo va a tener la compañía de una compañera de Simpecero de UCOP. Vamos a compartir además, vamos a ver si nos funciona. Les habíamos mencionado en la guía que les compartimos por correo electrónico que vamos a tener a disposición un Padlet, que es un muro muy parecido a los muros de cualquier app, digamos, puede ser como la de Facebook,
para compartir eso que vamos a socializar en los grupos. Entonces, cada compañera de la moderación, cuando ingresen a los grupos, les va a compartir el Padlet y ustedes, mientras cuentan, bueno, quiénes son, de dónde vienen, su experiencia, la experiencia que quieren sistematizar o que están sistematizando en dos elementos centrales, lo decía Mercedes, hablar de lo espaciotemporal de la experiencia, ubicarla espaciotemporalmente y hablar un poco de los sujetos, cuáles son esos sujetos de la experiencia. Les vamos a pedir, porque estamos en tiempos del Zoom, es tirano el tiempo, vamos a tener 30 minutos para compartir en los pequeños grupos. Estos pequeños grupos van a estar más o menos 10, 12 personas, así que vamos a poder contar con 1,5 minutos, máximo 2 minutos por persona. Entonces les queremos pedir que, bueno, que tengamos como esa paciencia, diría mi amigo y compañero Pablo Imen, esa paciencia pedagógica de escucharnos, ¿cierto? De ser breves y de decir, digamos, como dice el proverbio griego, en poco mucho, de tal manera que todos y todas puedan participar, ¿sí? Todas y todos puedan contar algo de su experiencia y de quiénes son. Bueno, entonces en este momento, Julieta, nuestra compañera de equipo, nos va a hacer la distribución en los pequeños grupos. Para quienes están en el Facebook Live, se van a quedar con el grupo 1 que voy a moderar yo. Así que van a poder ver también y pueden ir realizando la actividad con nosotras y nosotros. Bueno, Juli, cuando quieras. Nos vemos en media hora con los grupos. Hola Diana. Hola, ¿cómo están? Bien. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Bueno, Buenas les tardes. voy a compartir el Padlet así. De una vez podemos... ¿Han trabajado Padlet? Me imagino, la mayoría son docentes, por lo que veo. Ahí en el chat les puse el link del Padlet, ¿lo ven? Bueno, ahí pueden acceder al link. Me dicen si hay algún problema para acceder. Igual puedo compartir pantalla y lo vamos llenando si quieren. Pero bueno, la idea de este encuentro es contar un poco, bueno, que nos digan cada uno, cada una su nombre, de qué organización o de qué institución pertenecen, a qué institución pertenecen, y que cuenten un poquitito de su experiencia, de la experiencia que quieren sistematizar. Decíamos, ubicarla espaciotemporalmente, es decir, en qué espacio, en qué lugar y en qué tiempo se da o se dio esa experiencia y cuáles son los sujetos que participan de esa experiencia o que participaron de esa experiencia. Eso así como cortito, después vemos si nos queda tiempo, podemos conversar un poco más sobre otros temas. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si están muy tímidos y tímidas, Sí. empiezo yo. Yo eso Pueden ir no tengo. escribiendo en el Padlet también. La manera de escribir en el Padlet, para quienes no saben, en la parte inferior, o sea, cuando ustedes entran a ese link que les mandé, en la parte inferior derecha hay un más. Ahí le hacen clic y les aparece un cuadro de diálogo nuevo dentro del muro. Y ahí pueden escribir su nombre y escribir lo que quieran. Incluso pueden compartir fotos, pueden compartir links de páginas web si quieren, bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, Perdón, Ruti. no, Adelante, está bien. bienvenida. Yo primero cuento y después escribo. Así, las dos cosas al mismo tiempo no me va a salir. Sí, por supuesto.
Bueno, mi nombre, como ahí dice, es Ruti Chaquiel. Yo soy supervisora en este momento adjunta del Distrito Séptimo de Ciudad de Buenos Aires, de primaria. Como entiendo que no son todos de Buenos Aires, por ahí hace falta explicar un poquito más. Es uno de los distritos más céntricos de la ciudad, digamos, de zonas de clase media. Pero el año pasado tuve la oportunidad y la suerte de ser supervisora escolar en el distrito quinto, que es una zona periférica de la ciudad prácticamente, donde vienen muchos niños y niñas del conurbano bonaerense, o sea, de la provincia. Y esto da como otra impronta, ¿no?, al trabajo. Bueno, el año pasado, que fue muy duro, como ustedes sabrán, el año 2020 con la pandemia, nos manejamos mucho por supuesto, con la virtualidad, y hemos construido durante todo el año un trabajo enorme entre los maestres y las conducciones de las escuelas, y a fin de año logramos hacer un encuentro donde cada escuela presentaba alguna experiencia que habían transitado durante el año, y por supuesto eran los maestres quienes hacían la presentación de su trabajo en el aula, con distintos formatos y distintos soportes. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo les había pedido a los maestres que me mandaran por escrito las experiencias, y de 30 maestres que participaron, solo una me mandó una experiencia. Y esto habla mucho, ¿no?, de lo que veníamos diciendo. Así que, bueno, me interesaría poder escribir la experiencia, porque creo que fue muy rica, que pasaron muchas cosas ahí, hubo mucho enriquecimiento entre pares, y si hubiera quedado escrito creo que hubiera sido mucho más lindo todavía, porque siempre pienso en las nuevas y los nuevos que llegan a la docencia y que por ahí no tienen demasiados insumos, ¿no?, de experiencias. Así que bueno, Claro. eso es lo que yo quisiera narrar. Gracias, Ruti, bienvenida. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, ahí escribí algo en el Maura. Padlet. Ah, sí, Sí, en el pero Padlet. se escucha mal, ¿no? No importa, te escuchamos, sí. Bueno, ahí de qué he escrito. Espera, voy a verificar el sistema. Ahora se escucha mejor, ¿no? Sí, adelante. Bueno, Te escuchamos, Maura. bueno, nada, mi nombre es Maura Ramos, yo soy licenciada en Educación, docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad en la provincia de Buenos Aires, las últimas universidades creadas en el conurbano bonaerense. Vengo trabajando en la formación docente hace más de 20 años, en la materia filosofía de la educación, y en realidad esta cuestión de la escritura a mí me despierta una cuestión que es un objetivo en la formación docente, porque las materias nuestras están en el marco de la formación de complementación de grado, de manera que los estudiantes de nuestras carreras son todos docentes. Docentes en ejercicio de los 3 niveles, inicial, primario y secundario, directivos, supervisores, bueno, ahí es variada la característica del estudiante, y nosotros trabajamos fundamentalmente con la producción de la escritura, y todos los años vamos cambiando porque nos parece que es un tema que está vacante en la formación docente, y además generando esta idea de práctica situada en contextos concretos de prácticas docentes, poderse ver, autorreflexionarse, con una actitud
de interrogación filosófica a la práctica educativa. Entonces, bueno, me parece interesante esta posibilidad de pensar esto que nosotros venimos haciendo como una experiencia, contar, más allá de que investigamos, el mismo grupo de cátedra es un grupo de investigación y tiene un espacio de historia y conocimiento hace muchos años y de producción de conocimiento, pero me parece interesante volver a decir la escritura en el marco de la formación docente. Bueno, nada más. Gracias, Maura. Hola. Liliana, bienvenida. Perdón, ¿sigo yo? Bueno, yo soy Liliana y luego Laura. Yo soy Liliana Seracio de La Carlota, provincia de Córdoba, Argentina. En realidad soy docente jubilada, pero mi interés en esto de sistematizar experiencias es porque estoy en relación con un secundario para adultos de La Carlota, de la que yo fui directora en algún momento, cuando trabajaba, y realizábamos diferentes experiencias con los docentes en ese primer momento de la escuela, cuando nació, para que los alumnos de diferentes edades pudieran adquirir sus aprendizajes más o menos equitativamente, porque convivían y conviven alumnos de 18 y 50 años, que vienen desde distintas cuestiones culturales, sociales, económicas, obviamente educativas. Bueno, hicimos muchas experiencias al respecto y escribimos poco. Y es como una materia pendiente para mí, y se lo propuse al director de la escuela para adultos, y bueno, yo voy a empezar este trabajo, a ver si puede plasmar o seguir llevando adelante dentro de esta escuela, justo para los 9 docentes que por ahí no tienen como este conocimiento o de lo que pasó antes con la escuela, las edades eran más dispares. Bueno, nada más. Gracias, Esa es la idea. Laura. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Laura Niño, soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, soy colombiana, pero vivo acá en Argentina hace 9 años, así que bueno, estoy bastante metida ya de acá. Bueno, en la universidad trabajamos distintas áreas de formación, investigación en el campo de la economía social y solidaria. Y bueno, ahora estoy desde un proyecto de investigación con el interés de sistematizar una experiencia que nace en el 2015 en el marco de la economía social vinculada a una red alimentaria, un circuito corto de comercialización que vincula a productores de la agricultura familiar y de cooperativas de trabajo, que se dio una estrategia territorial para organizar en el área metropolitana de Buenos Aires, a partir de nodos de consumo, y en donde se generó una cooperativa de trabajo que hace la intermediación solidaria entre productores y consumidores. Esta es una experiencia que, como les decía, nace a fines del 2015, que está en funcionamiento. Participan muchos actores, ¿no? Participan productores, participan familias organizadas en nodos, participa la comercializadora, la universidad. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad en este segundo cuatrimestre de poderla sistematizar y bueno, con mucho interés de poder hacerlo desde esta perspectiva, ¿no? De la educación popular y de recuperar la experiencia desde la voz de los actores y que aporte, digamos, aprendizajes, ¿no? Y conocimientos al campo de la economía social. Bueno, eso. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, ¿quién más? María del Consuelo. Ha pedido la palabra. Buenas tardes.
Bueno, soy María del Consuelo, yo soy maestra de educación preescolar y también doy terapia de lenguaje en un centro de atención múltiple. Pero la experiencia que yo quiero sistematizar está relacionada con la pandemia, ¿no? Normalmente he tenido muchas situaciones y soy muy afecta a la escritura, he tenido intentos, no he logrado hacer una sistematización que yo considere que está lista como para compartir. Y en este caso, bueno, la situación de que se vivió aquí yo soy de Oaxaca, en la ciudad, trabajo en la ciudad, y en el jardín de niños, pues, es de pocos alumnos, mis alumnos, 17, 18, 16 en este momento, y la forma en cómo se dieron los cambios en los niños a partir de la pandemia, ¿no? Yo he podido darme cuenta, damos clases en línea, 2 veces a la semana, otro día doy, contamos cuentos, ellos leen sus cuentos, algunos, otros cuentan, y a veces trabajamos con títeres, pero la situación del comportamiento, de la forma de expresarse y de las necesidades que ellos manifiestan cuando nosotros estamos en clase, a mí me llamó muchísimo la atención porque tenía yo un niño que era un poquito agresivo, antisocial, y que llegaba enojado, había días que llegaba enojado, yo decía, está peleado con la vida porque está enojado, y no quería nada, y decía, yo no quiero amigos, yo no tengo esto, no. A inicios de la pandemia pasa una situación, vivían con unos abuelitos, se cambian a casa de los otros abuelitos, y entonces su comportamiento cambia, y sus necesidades de decir, yo quiero que me escuches, ¿no? En el salón, yo hablo mucho, hablaban mucho también, dialogamos bastante, pero cuando se dan las clases virtuales cambia la situación, el estrés inicial de escucharlos a todos, de avanzar y hacer algo, de no llevar el ritmo, yo creo que eran cuestiones que a mí me mueven. Y cuando me doy cuenta que ellos piden ser escuchados, también me hacen reflexionar, ¿no? Yo estoy apurada y me preocupo que, ay, no hice todo lo que pensé, o querer trabajar al mismo ritmo que en presencial. Y cuando yo reflexiono, digo, bueno, pues vámonos despacio y todos escuchémonos, ¿no? Todos hablemos, dialoguemos, y creo que ha sido una parte que ayudó a que cambiaran algunas cosas. Afortunadamente, hubo muchas capacitaciones y en una de esas tomé la cuestión emocional, hicimos actividades, y del inicio de la pandemia, de cómo lo vivimos al día de hoy, yo puedo decir que los chicos se expresan, comparten, hacemos escrituras, y sobre todo ya nos sentimos en esa parte, ¿no? De cómo ha sido el aprendizaje, tanto yo me siento más tranquila, más relajada en el aspecto de que vamos avanzando, veo lo que están haciendo, pero sí me gustaría sistematizar para darme cuenta, ¿no? Porque digo, esto es lo que yo veo de momento, pero sí me gustaría ver cuáles fueron los momentos importantes y qué cosas son significativas para rescatar y que me puedan servir en el futuro. Gracias, María del Consuelo. Elisa había pedido la palabra y Xochitl dice que tiene problemas con el audio. Xochitl, ¿no nos escuchas? Nada. Bueno, Elisa, adelante. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Yo soy la vicedirectora de la escuela número 19 del Distrito Escolar 20. Tenemos una población con muchas necesidades, una población bastante desprotegida. Todo el que conozca el Distrito 20 sabe que estamos cerca de barrios muy carenciados, y trabajamos con muchos chicos que vienen desde provincia, porque estamos cercanos a General Paz, entonces cruzan buscando en la escuela lo que no se les da en su lugar. Y la verdad que lo que nosotros observamos junto con la directora y las secretarias, que somos las que coordinamos a los maestros, es que los maestros hacían unas planificaciones
donde lo que escribían era como tenía mucho que ver con la clase que planteaban. Notábamos que escribían una cosa, pero después hacían una transposición didáctica distinta cuando estaban en el aula. Lo que intentamos hacer con los maestros entonces fue acercarlos a conversar con nosotros y tratar de hacer que esas planificaciones estuvieran armadas con lo que ellos realmente iban a hacer en el aula, que pudieran escribir lo que intentaban realmente transmitir a los chicos, que no vieran la planificación como una herramienta como algo administrativo para presentar y nada más, que realmente sirviera de guía, la única forma que después la podíamos retomar y ver si realmente había que sandar algún camino, si había que revisar alguna práctica docente. Si nosotros escribimos una cosa y hacemos otra, es difícil después ese análisis. Entonces lo que queremos hacer es conseguir eso, conseguir que puedan escribir realmente lo que vamos después a analizar para ver qué podemos modificar y qué seguimos reproduciendo porque realmente nos da resultado. Muchas gracias, Elisa. Lucas. Recuerden que nos quedan 10 minutitos, entonces repartámoslos bien para que todos puedan hablar. Bienvenido, Lucas. Rapidito. Buenas tardes, compañeras. Una alegría poder compartir este espacio con todas ustedes. Bueno, yo soy Lucas Moyano, profesor en el Instituto Técnico número 1 de Olta, provincia de La Rioja, Argentina, en la cual nuestro territorio es los llanos de La Rioja. Es una región muy seca, donde cuesta mucho, tenemos poca caudal de agua que nos cae del cielo y del cerro. Así que bueno, tenemos un problema hídrico bastante importante, histórico de la región, ¿no? Bueno, ver la forma de dar soluciones a nuestra gente. Estamos trabajando un proyecto, yo soy docente de 5º año de prácticas profesionalizantes y desarrollamos un dispositivo para la potabilización del agua, en el cual las familias sin necesidad de luz eléctrica pueden llevar adelante la potabilización de 60 litros de agua diarios, directamente desde la represa, que es la fuente de agua hídrica que tienen, que es donde se acumula, de donde toman agua también los animales. Bueno, desde allí podemos traer agua con una bomba que hemos desarrollado también manual, no requiere, se utiliza tipo un inflador de bicicleta, en la cual, bueno, ahí las compartí la foto en el PAL y pueden verlo ahí. Bueno, una experiencia más allá desde lo educativo, desde lo formativo para nuestros alumnos, poder estar en contacto con las familias que viven en algunos casos a 70 kilómetros de la ciudad donde estamos nosotros instalados, en lugares muy remotos, y poder llevarle la posibilidad de que potabilicen agua y poder compartir toda esa experiencia, toda esa vivencia de las familias al tener acceso a una mejor calidad de vida, de tener acceso al agua potable, que es vida, que es salud. La verdad que te ensancha el corazón, y que los alumnos estén viviendo eso es muy impactante y muy fuerte. Así que bueno, hay que escribirla, y quiero escribirlo. Muy bien, ahí ya empezaste. Gracias, bueno, Lucas. Gracias a ustedes. ¿Quién sigue? ¿Alguien había pedido la palabra? Marta, Aurora, Mirna, Yeira. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Yeira, adelante. Bueno, soy de Caracas, Venezuela. Trabajo en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Es una universidad que tiene solo 2 años de haber nacido. Viene de una de las misiones educativas, la micromisión Simón Rodríguez. Esta universidad es para la formación de los maestros de educación inicial, primaria, media
en modalidad especial y adultos, pero desde otras formas de investigar. Y entre esas está la sistematización de experiencias. Nosotros, desde la universidad, hemos estado formándonos y transformándonos permanentemente para apropiarnos de esta metodología, ya que necesitamos descolonizarnos y emanciparnos de esas teorías que han sido eurocéntricas, que de esas teorías que nosotros nos aprendimos tradicionalmente a investigar, y por lo tanto hemos estado siendo, lamentablemente nos agarró la pandemia y desde el año pasado, este año, hemos estado haciendo foro chat, entre otros elementos como este medio, el Zoom, para poder formarnos y empezar a conocer sobre la sistematización de experiencias. Y ahorita en mayo, uno de esos resultados hicimos 3 foro chat donde participaron más de 1000 docentes y teníamos 3 preguntas. ¿Cómo nos vemos como tutor? ¿Qué prácticas debemos mejorar como tutor? Y cómo debe ser una investigación con alta creatividad, alta rigurosidad desde la sistematización de experiencias. Entonces, en esos videos, en ese foro chat, intervinieron esas personas, empezaron a dar sus puntos de vista y bueno, registramos, de ese registro sistematizamos, categorizamos y salieron 7 categorías o dimensiones de las cualidades que debe tener ese tutor desde otras prácticas, desde otra mirada, y 3 categorías de qué es lo que él debe acompañar y orientar en esa investigación, así como los elementos que debe contener esos trabajos de investigación, llámense experiencias que se hacen en todas las escuelas. Esta universidad tiene sus sedes territorialmente, donde surge la necesidad que ella esté, donde surja la necesidad que se forme ese docente que está en servicio, porque no es el bachiller, es el docente que está en aula, que está en servicio en diferentes niveles y modalidades. Y bueno, estamos en eso. Muchas gracias, Yaira, muy interesante. Bueno, nos quedan 5 minutitos, Marta, Aurora y Mirna. Buenas tardes, soy Marta, ya abrí mi micrófono. Sí, dale, Marta. Miren, tengo dificultades con mi cámara, pero espero se escuche bien. Mi nombre escuchamos muy bien. Mi nombre es Marta Elena Anguiano, yo soy de México, soy del estado de Michoacán y soy maestra de educación preescolar. Yo trabajo en provincia, como le llaman ustedes. Lo que yo quiero sistematizar tiene que ver con lo que hemos vivido ahora en este periodo de pandemia. Para mis pequeños de 5 años, pues es un proceso muy, muy difícil lo que hemos estado llevando. Y al yo trabajar en provincia, tengo dificultades con la red de internet. Entonces, la única forma que pude yo comunicarme con algunos fue a través del WhatsApp, con los que viven en cabecera municipal. Y los que viven en huertos de aguacate, para ellos sí fue difícil la comunicación. Entonces, pues yo lo que hice fue enviarles a ellos, aparte de las actividades a realizar o a trabajar, algunos cuentos para tranquilizarlos, porque lo que yo escuchaba de los comentarios de las madres de familia era la angustia que vivían los niños al no poder tener esa vida activa y libre a lo que estaban acostumbrados antes. Entonces yo les enviaba esos cuentos y algunos videos cortos que yo realizaba con algunas palabras y fotografías que les enviaba a ellos. Es la parte que yo quisiera sistematizar. Aún no termina el ciclo escolar y pues algunos los conocí, a otros no. A los niños de nuevo ingreso, sí, la verdad, solamente en fotografía los pude conocer. A los que cursaron el segundo año tuve la oportunidad de conocerlos, pero otros que definitivamente pues ese contacto, digamos, físico no se pudo realizar. Es lo que yo quiero sistematizar esta experiencia para ver qué puedo mejorar o qué puedo terminar haciendo bien vaya la redundancia, al terminar este ciclo escolar. Sería todo. Perfecto, mil gracias, Marta. Mirna, Aurora, nos quedan 3 minutitos. Bien, a ver si me da tiempo a mí comentarles un poco. Bueno, yo soy psicóloga en una zona del nivel de educación preescolar y básicamente estoy trabajando con el personal docente. Se está elaborando la propuesta de una currícula comunitaria
Y bueno, esto surgió a partir del plan de transformación educativa del Magisterio Oaxaqueño. Sin embargo, me ha tocado ser testigo de un proceso de transformación. Estamos trabajando con el tema de la identidad docente, ¿no? Entonces, ¿cómo las docentes nos vamos apropiando de este deseo y esta intención de generar una educación no capitalista, excluyente, patriarcal, colonizadora, ¿no? Sino todo lo contrario, y que para eso tiene que pasar un proceso individual cada una de nosotras, ¿no? En este proceso de construcción de la currícula, pues bueno, yo he llevado a cabo talleres con el personal docente para trabajar el tema de las emociones, para trabajar el tema del cuerpo, del territorio, justo para abordar como todos estos temas y pues ha sido muy bonito como ir a lo largo de 2, 3 años más o menos, que es cuando empecé como a trabajar yo de manera sistemática esto, pues descubrir una transformación en cada una de las compañeras que si bien a lo mejor el proyecto de currícula inició por una exigencia a lo mejor jerárquica, pues se ha ido adoptando como un sueño propio y en el cual se ha ido construyendo como ese deseo y esa intención. Entonces, el interés es justo, ¿no? Sistematizar cómo ha sido todo este proceso de transformación y de recreación y resignificación de la identidad docente. Gracias, Aurora. Así que le diste un minutito a Mirna para que nos cuente algo de su experiencia. Ok. Hola, buenas tardes. Hola, Mirna, adelante. Bueno, contarles que soy de Villa Castelli, Departamento General a Madrid. Bueno, esta experiencia, contarles de manera muy sencilla, trabajé desde Ciencias Naturales, en donde, bueno, todo empezó como un contenido o saber a desarrollar que luego lo transformé en un proyecto público sobre experimentos con los materiales líquidos y sólidos, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la contextualización en tiempos de pandemia, que los chicos están en casa, ¿sí? Entonces trabajar todo actividades en donde involucramos a la familia. Ha sido una experiencia muy linda, donde tuve resultados muy positivos. Lo único que, bueno, que creo que nos marcó a todo el tema de pandemia es el tema del internet. Así que bueno, pero muchas se pudo gracias. Trabajar bien. Gracias, profe. No, a ustedes. Bueno, muy hermoso todo. Están completando el Padlet. Para quienes no lo han podido hacer, lo pueden hacer. Ahora en la socialización, yo cuento un poco lo que ustedes hablaron y menciono algunas cosas que me parece que son transversales, muy interesantes de este espacio. Bueno, también decirles que nosotras tenemos un proceso de formación en sistematización de experiencias y nos hemos planteado un montón de interrogantes y de desafíos en relación con estos temas que ustedes han planteado, pero bueno, ahora lo volvemos a retomar en la sala general. Nos vemos allí. Recorriendo algunas de las cosas ahí en nuestro grupo, una compañera no pudo hablar. Yo lo que hice fue tomarle una foto a lo que comentó en el chat y se lo pegué en el Padlet para que también esté socializada la experiencia de la compañera de México. Gracias por compartir las fotografías. Bueno, hay un flyer de un encuentro distrital de docentes. La verdad que muy lindo. Y tuvimos la posibilidad de escucharnos, de escuchar todas
todos los intereses y brevemente las experiencias que fueron presentando. ¿Mencionar cuál? Bueno, volvimos al grupal. Llegamos repentinamente al grupal, no habíamos todavía cerrado, pero bueno, eran ya los 30 minutos. Bueno, el tiempo es tirano. Sí, el tiempo es tirano, pero entonces en el grupo faltaría nada más sintetizar la experiencia en el Padlet y ya la compartimos. Gracias. Perfecto. Yo espero perfecto. y cruzo los dedos que haya quedado grabado todo lo que escribimos. Eso va quedando ahí, va quedando ahí. Hay gente que pregunta que qué pasó, que se cortó. No, Sí, no se cortó, volvieron a la nosotros sala general. Más bien se A, acabaron los 30 a la compañera de Jujuy con la palabra en la boca, pobre, no pudo terminar. Sí, con la de Venezuela, nuestra compañerita Nancy Merlo también nos pasó así. Estaba Bueno, yo les propongo lo siguiente. Vamos socializando lo que se vio en los grupos. Yo diría que socialicemos el Padlet para que la gente pueda ir leyendo las experiencias. Las compañeras que moderaron los grupos, algunos transversales, 3, 4 ideitas centrales, y si quieren, si faltó alguien, darle un minutito a esa persona para que pueda presentar su experiencia y presentarse, para que no quede ahí como con la palabra frustrada, ¿no? ¿Les Tal parece? cual. Bien. Bueno, ¿cómo quieren que hagamos? ¿Cómo arrancamos? ¿En orden, somos prolijos y hacemos orden secuencial o al revés? O no, o vamos de atrás para adelante, arrancamos por el medio. Para Bueno, yo claramente tengo grupo rupturista. 1, si quieren arranco. Bueno, dale. Bien. Bien. Bueno, aquí está nuestro Padlet, maravilloso. Ay, no, se me fue. Bueno, estuvieron con nosotras y nosotros en el grupo compañeras, la mayoría docentes, compañeras de México, de Argentina. Hablaron un poco sobre cada uno sobre sus experiencias, ahí están registradas. Les estaba agradeciendo cuando volvimos a la sala general que nos permitieran ver fotitos de sus experiencias. Algunos rasgos rápidamente para avanzar. En todas las experiencias es notoria esta angustia e interés por la escritura, ¿cierto? Algunas compañeras son docentes universitarias, otras son docentes de primaria, de secundaria. Igual en todos hay una necesidad y una angustia por la escritura, digamos, la necesidad de pensar la escritura, y un poco en los términos que lo planteaba Mercedes, de recuperar la escritura en este sentido de construir, de producir pensamiento y de producir conocimiento. Y hay algunas de ellas están ligadas directamente al tema de la pandemia, es decir, cómo la situación de pandemia también agudizó estos problemas, ¿no? Hay unas experiencias muy lindas de fortalecimiento de organizaciones cooperativas, de proyectos curriculares. Perdón, no nombré la compañera de Venezuela, hay una compañera de Venezuela de una universidad que han hecho una sistematización con compañeros y compañeras tutoras. Ahí nos compartió la compañera sus materiales. También proyectos de educación comunitaria y, digamos, elementos ligados también a la preocupación por la formación docente, que también es un poco lo que nosotros venimos planteando desde la sistematización. En este trabajo que yo he venido haciendo particularmente con sindicatos y organizaciones de trabajadores de docentes, nuestra preocupación también ha sido el incorporar en la noción y en la concepción de trabajador y trabajadora de la educación, no solamente el tema de la docencia, sino también de la investigación, es decir, que la investigación debería ser un elemento que está imbricado en la práctica de la enseñanza o del ejercicio, digamos, educativo. Hay experiencias agroecológicas, de relación de la escuela con el agro, bueno, elementos muy lindos, muchas con la intencionalidad de sistematizar y algunas, como mencionaba la compañera de Venezuela, ya en proceso de sistematización.
Eso es como así rápidamente lo que pudimos ver. Eh, la verdad que es muy interesante y deja como muchas puntas y me dan como muchas ganas de seguir, de que continuemos en esta conversación. Creo que esa va a ser la sensación en todos los grupos. Bien, ¿paso a compartir? Sí, sí, dale, Mer. Bueno, yo tuve un problema técnico que cuando les quise compartir el enlace en el chat, no me salía el chat del subgrupo, sino que me salía el chat general, con lo cual tuve que hacer yo el, digamos, completar cada uno de estos cuadritos en el Padlet. Así que, digo, no les di las chances de que pudieran compartir enlaces, ni gráficos, ni fotos, ni... Pero bueno, a ver, las experiencias son súper variadas y en general el grupo era mayoritariamente todas compañeras. Eh, de Mendoza, de La Rioja, compañeras de México, provincia de Buenos Aires, Mendoza ya dije, y bueno, y hasta ahí, porque no llegaron a hablar todas, no sé, a mí me parece que tal vez no, nos extendimos más en la charla que, pero bueno, yo diría, algunos de los componentes así transversales a las experiencias compartidas por las compañeras, digo, es de alguna forma algo, un tema bastante tematizado, pero en fin, digo, es un aporte también, ¿no? Cómo este espacio de pandemia y de reclusión, por un lado, digamos, nos inhibió en un montón de acciones prácticas, pero por otro lado posibilitó, por ejemplo, estos encuentros que, por ejemplo, la compañera eh, hicieron un encuentro internacional con gente, con niñas, niños y adolescentes de todo el mundo, llegaron hasta el continente africano, si no recuerdo mal, y donde lograron hacer una experiencia, que es el proyecto de sistematización, tiene que ver con eso, producciones literarias de niños, niñas y adolescentes. Entonces, digo, me parece que estuvo bastante, en general, las experiencias que se proponen sistematizar las compañeras tiene que ver con este contexto en particular, pero bueno, digo, yo destaco tal vez esto que es la posibilidad, o Teresita, por ejemplo, que nos contó sobre su proyecto emancipador en este espacio de restricciones y de aislamientos sociales, digamos, ¿no? Y sin embargo se pudieron llevar adelante proyectos, digo, que por lo menos en la síntesis que pudieron comentar suenan bastante interesantes de poder compartir. Así que en principio eso. Buenísimo, Mer. Bueno, Bueno, dejo de grupo compartir. 3, Claudia. Muy bien, vamos a compartir. Fue un grupo muy, muy ordenado, nos dio el tiempo. Muy No bien. pudimos intercambiar demasiado porque nos hubiera gustado entrar en diálogo y profundizar. En el grupo que había, bueno, de Argentina, de México y de Colombia, fuimos desde el norte en Jujuy hasta la provincia de Buenos Aires, anduvimos por Oaxaca, por California Sur, anduvimos por Cali, una diversidad territorial importante. Pero digamos, y hay algo en particular en este grupo que para muchos es su primera experiencia de sistematización. Se están asomando al proceso de sistematización y entonces compartimos experiencias y ganas sobre lo que quisieran sistematizar. Y bueno, y el tránsito de los temas, mayoritariamente docentes, trabajadores sociales y licenciados en sanidad, seguridad laboral, mayoritariamente han tenido que ver con experiencias pedagógicas en el marco de la pandemia. Una de las compañeras decía, no sabíamos que teníamos tantas capacidades para organizarnos, fue todo un descubrimiento. Pasando por el arte rural, cómo el arte rural ha cambiado como las comunidades, ¿no? Como a partir de los niños y un proyecto ha cambiado las comunidades, pasando por la generación de conocimiento a partir de la lectura de niños en la calle,
con sus mamás trabajadoras, hasta, digamos, las actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática, participando en las Olimpiadas en México, pasando por la perspectiva de género en una carrera sobre el tema que no quiero, de salud ocupacional, donde en las materias duras siguen siendo hombres que hablan para hombres y hay una distribución desigual de la palabra, y pasando también por la compañera de Jujuy que nos quedó colgadita, pobre, sobre el tema del rol del trabajador social y la construcción de ciudadanía en una zona de Jujuy donde hay muchas instituciones en el territorio y los usuarios de esas instituciones quedan confundidos con quién vincularse de acuerdo a los requerimientos que tienen. También tuvimos experiencias que tienen que ver con educación física, cómo ha ido cambiando el rol de la enseñanza de la educación física y las posibilidades que se abren allí. Y creo que hemos hecho un rápido recorrido por todos por todas las experiencias. Pido disculpas si alguna me ha quedado en el tintero, pero me pasa como a Diana, me dan ganas de seguir y de empezar a trabajar sobre ellas. Claro. Buenísimo, Claudia. Bueno, grupo 4. Y ya voy. Ahí va Delma, Cecilia. Voy a compartir acá. Bueno, pues el grupo 4 estuvo muy, me encantó porque a través de esta experiencia puedes entender que hay cosas que nos unen, que hay cosas en común que nos unen, que todas las personas que estamos acá luchando contra esta estructura de poder y estamos cada uno y cada uno desde nuestros espacios, desde lo que podemos hacer. A mí me encantó muchísimo porque había como que experiencias ya muy, muy concluidas, gente que traía una trayectoria narrando, pero también hay gente que desea aprender y que nos pide así como una tarea o que nos deja una solicitud. Bueno, yo quiero conocer más, yo quiero aprender más, quiero material y bueno, también brindarles al final esa posibilidad de saber cómo seguir caminando, ¿no? Y también entender que bueno, estamos construyendo esto de la América Latina y a mí me emociona mucho en el sentido de escuchar esto. Casi creo que todas las personas que hablaron somos maestras, maestros, y hablábamos de estos embates del capitalismo, estos embates del neoliberalismo, de este ataque a la educación pública y cómo desde estos espacios de incidencia política que están haciendo mis compañeras y mis compañeros, como estos proyectos de alfabetización, estos proyectos de cuestiones lúdicas en el juego, las incidencias políticas desde el feminismo, cómo entre todas y todos vamos tejiendo, ¿no? La posibilidad de otro mundo posible, la posibilidad de construir algo más digno para vivir, una vida que valga la pena vivirse. Entonces, yo le agradezco mucho a mis compañeras y compañeros porque pusieron sus experiencias. Les digo, muchos había de alfabetización como de adultos, de personas adultas, pero también había una experiencia desde una comunidad que no tiene absolutamente nada y que las compañeras están haciendo incidencia política de generar y construir. O sea, que nada más hay una escuela, pero no hay autoridad, no hay nada, y desde ahí empezar. Y bueno, que estas narrativas no se pierdan, nos dejan la posibilidad de conocernos y de reconocernos, ¿no? Entonces, pues básicamente está ahí, participaron en el Padlet, ahí tenemos los proyectos, así algunos de los proyectos como los que decimos de organización política, de alfabetizaciones, el proyecto Huellas de Identidad, también genial lo que nos platicaba nuestro compañero respecto a este proyecto de recuperar las historias y cómo a través de la recuperación de las historias te puedes recuperar a ti mismo y puedes recuperar la dignidad, ¿no? Entonces, bueno, encantada yo de escucharles. Gracias, Delma Cecilia, muy lindo. Bueno, vamos con grupo 5, Agus. Sí, ahí voy. Bueno, voy a compartir pantalla. Grupo 5, hicimos honor a nuestro número y llegamos a compartir 5 experiencias. Nos faltó bastante. A ver si se ve. Ahí va. Bueno, nuestro grupo estuvo conformado por compañeros y compañeras de La Rioja,
del Gran Buenos Aires, de La Matanza y José C. Paz, de Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza, y pertenecientes a distintas organizaciones, a sindicatos, a distintas áreas, niveles del sistema educativo, al movimiento cooperativo y a partidos políticos. Y bueno, de las experiencias que llegamos a intercambiar y a compartir, hay ganas de sistematizar experiencias que tienen que ver con la práctica al interior de una escuela secundaria en José C. Paz, con un proyecto que tienen de inclusión y articulación con educación especial, ganas de sistematizar algo que comenzó este año y que tiene que ver con el ejercicio del equipo docente en ese proyecto y en esa práctica cotidiana. Ganas también de sistematizar la práctica que es un ciclo de conversatorios que se vienen realizando sobre la situación laboral de mujeres y disidencias en contexto de pandemia, a través de la organización que se llama Andinas y del Frente de Mujeres del Partido Solidario de Mendoza. Una práctica que es un ciclo de conversatorios que tiene como destinatarios a compañeros y compañeras de toda América Latina y que se viene realizando desde principio de año. También otra de las prácticas muy interesantes que se compartieron con ganas de sistematizar en La Rioja tiene que ver con experiencias de economía popular y de subsistencia de productores de la economía social y solidaria del noroeste argentino. Es una experiencia que comenzó hace varios años, pero que todavía está activa, y la idea es ver cómo sistematizar algo de eso entre esas organizaciones de productores y el sindicato AMP en La Rioja. También otro de los compañeros nos compartió un poco la idea de sistematizar su experiencia desde la supervisión de un distrito escolar en La Matanza, algo de ese recorrido histórico, de ese trabajo que vienen compartiendo. Hay en el grupo distintas compañeras que son parte de esa supervisión. Y también no llegamos a compartirlo, pero sí Judith llegó a escribirlo en el Padlet, el trabajo que vienen realizando en formación para el trabajo en Ciudad de Buenos Aires, desde la experiencia de formadores en economía popular de diferentes organizaciones sociales y políticas desde la Facultad de Filosofía y Letras. Y algo de lo que compartimos en el grupo y que me parecía muy interesante en cada una de las experiencias, desde los relatos o primeras decisiones que fueron compartiendo estos compañeros y compañeras, empezó a surgir muy fuertemente este ejercicio de enfrentarnos a poner el foco en qué queremos sistematizar, ¿no? Y hacer un recorte temporal. Empezaban a surgir quizás esta necesidad que a veces se puede vivir como dificultad de qué recortamos, sobre qué ponemos la mirada, qué espacio y tiempo definimos. También surgió mucho cuando pertenecemos a muchas organizaciones, las ganas y el interés de sistematizarlo todo, de querer producir conocimiento sobre todas esas prácticas, y bueno, es esa idea de enfrentarse a seleccionar, que a veces puede vivirse como una dificultad, pero que también es muy interesante. ¿Qué más? Y quizás también algunas dificultades que aparecen cuando, o desafíos que aparecen cuando nos empieza a interesar más poner el foco en sistematizar experiencias que quizás no son propias y son ajenas, sobre las cuales queremos construir conocimiento, pero quizás no necesariamente son las que abordan este enfoque en el cual lo que se nos propone es ser protagonista de esa experiencia que queremos sistematizar. Así que un poco sobre eso estuvimos intercambiando en el grupo. Muchas gracias, Agus. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. Grupo 6. Bien, pues, ¿qué les digo? Grupo 6, maravilloso trabajo. Alcanzamos a socializar casi todos y todas. Nos quedó nada más Nancy Merlo de Venezuela, pero todo lo compartido creo que nos llena de esperanza, porque se están haciendo cosas
pequeñas, con personas pequeñas, y recordaba a Galeano para transformar, en verdad. Franco Barrera está trabajando para un rescate cultural a través de los ancestros, de los abuelos. Vanessa de Mar de Plata sobre las cooperativas, escribir la experiencia, el modo de organizarse. Dice que son 10 cooperativas y que, bueno, pueden mostrar el camino. Erika Araiza nos comparte sobre su proyecto para sistematizar las experiencias del primer encuentro internacional de niñas, niños y adolescentes, voces en tiempos de pandemia. Fue una experiencia magnífica, seguramente tendrá bastante que platicarnos. María Elena Cabrera de La Rioja también nos platica sobre el trabajo que tiene en una secundaria y pues sistematizar el contexto de los estudiantes, los padres de familia, pero la maravilla es que hicieron cuadernillos para trabajar con los estudiantes. Y Mara nos plantea que de 2018 empezaron una lucha tremenda contra la reforma educativa en secundarias técnicas, elaboraron escritos manifestando ese repudio. Carlos Emilio, también de Mar de Plata, dice que ya está vacunado, entonces, bueno, nos tranquilizó que nos platicara eso. Y bueno, él está trabajando con colectivos, pero nos lanza una alerta, dice que las rutinas nos alejan de los objetivos. Les quiero comentar que esto lo capturé yo ahorita la carrera, porque no alcanzamos a hacerlo con ellos allá, porque más bien nos centramos en escucharnos con la primera o una de las consignas que nos diste, Dianita, de que bueno, escuchar con paciencia, y así lo hicimos. Y Aide Barrera, ella nos participa de una experiencia maravillosa con una niña especial con quien ella trabaja. A los demás niños los atiende pues de manera diferente, pero la niña tiene que trabajar con materiales porque bueno, es una niña especial y verdaderamente debe ser. A ver, aquí alguien es Jorge Daniel, él quiere sistematizar para que quede registrado en el tiempo, para que no se pierda la experiencia vivida para la apropiación crítica de lo que sucede. Él lo escribió en este caso, él nos compartió. Gaby también lo escribió ella. Nos interesa sistematizar la experiencia realizada por nuestro equipo de educadores que desde distintas disciplinas, arte, educación, creación, talleres de arte y juego. Bueno, la cuestión es que nos escuchamos y ella labora en provincia de Buenos Aires. ¿Quién más me falta? Dora de México nos comparte también estas estrategias que ella desde 2012 se le aperturó la idea de salir de la cuadratura y bueno, está haciendo cosas distintas con sus estudiantes. Nancy Berlo de Venezuela, nos quedamos a medias con ella, pero bueno, si tiene forma de que aquí nos comparta algo de lo que nos iba a platicar y no alcanzamos, y quiero que si alguien me falta, pues me diga, o si no, pues me disculpe, pero bueno, hasta aquí. ¿Sí? No escucho. ¿Ya? Gracias, Leticia. No, lo que yo iba a proponer es que quienes hicieron falta pueden de disposición, así que pueden ir completando el net y luego lo que puedo es que a todas y a todos les
Está entrecortando un poquito, Diana, tu instrucción. Pero la propuesta que hacía Diana era que las personas que faltaron o que quieran complementar, están ahí los vínculos de los Padlet para que vayan subiendo toda la información que quieren y pues finalmente ahí se queda, ¿no? Como una parte de la experiencia. Pueden subir el nombre de ustedes, el nombre de la organización, los sujetos que se dedican y ir complementando como con toda la experiencia y que nos quede completo. Gracias, Delma Cecilia. Por un momento me fui del Zoom. Cosas de la tecnología. Sí, bueno, es así. Vamos a cerrar. Yo tengo mi conexión inestable, así que voy a apagar mi cámara. Nos quedan unos minutos para el cierre formal, digamos, del taller y también de las jornadas, y agradecerles enormemente su participación en este taller. Pero bueno, le voy a dar la palabra a nuestra compañera Delma Cecilia, que nos va a hacer una reflexión cortita sobre las jornadas y este taller. Gracias, Diana. Pues bien, la palabra está viva, nombra al mundo y por ello todo lo que no se nombra no existe y hay que nombrarlo. Estas jornadas representan y representaron la posibilidad de ir construyendo narrativas pedagógicas y de todo tipo y sistematizar la información que producimos, pero también que vivimos. Muchos saberes periféricos son soslayados por este sistema capitalista, clasista, racista, colonial y patriarcal, que toma en cuenta únicamente lo que le es útil al poder y lo que se puede vender. Por ello, es un acto de resistencia y de emancipación convertir la palabra y convertir nuestras acciones que estamos llevando a cabo en algo tangible para combatir a la hegemonía. Porque además la sistematización de experiencias no es únicamente una recuperación de saberes o una construcción de saberes, sino una herramienta política, como ya lo vimos en todas las experiencias que nos dijeron, que puede transformar las realidades. No se puede pensar en la construcción de otro mundo posible desde la individualidad y desde el silencio. Por ello, toda sistematización implica la colectividad y eso genera otra forma de hacer el mundo. En la sistematización de experiencias quisimos reconocer a Paulo Freire, que es un acto obligado, pues su palabra sigue viva y late todavía en toda la América Latina, que se convulsiona ante la desigualdad, la explotación y la opresión, pero que está buscando y que está luchando todos los caminos posibles para transitar a una emancipación y a una vida digna. Sistematicemos pues nuestras prácticas, nuestras acciones, nombrémonos para existir, estrechemos lazos entre nuestra palabra y nuestra praxis para conocernos y reconocernos. Y eso es lo que estas jornadas de Paulo Freire, convocadas por nuestra alianza Sin Pesar México y UCOP Argentina, dejaron y han puesto sobre la mesa. El encuentro desde el diálogo, desde la sistematización y reconocimiento de experiencias, del encuentro de saberes, pero sobre todo el encuentro de nuestros corazones y saber que no estamos solas ni solos. Gracias por brindarnos la posibilidad de gozar de sus palabras. Gracias. Muchas gracias, Delma Cecilia, hermosísimo. Bueno, yo me quedo también, creo que muchas y muchos de nosotros nos quedamos con palabras en la boca, ¿no? Con ganas de seguir. De alguna manera eso queríamos también. Queríamos hacer un abrebocas, mostrarles un poco del trabajo que venimos realizando, de nuestra convicción en relación con la sistematización de experiencias. Yo llevo más de una década trabajando la sistematización y comprobando que es una herramienta muy potente que nos permite reconocernos y recuperar también parte de nuestra autoestima como sujetos pertenecientes a las comunidades, que permite, como decían algunas de ustedes, y en el intercambio de estas experiencias, es la posibilidad también de reconocernos como América Latina, digamos, como nuestra América, reconocer que no estamos solos ni solas, que nos constituimos en un nosotros y un nosotras y un nosotres, ¿no? Para el grupo, para la alianza, como lo planteaba Delma Cecilia, entre Simpeser y el IUCOP, ha sido un enorme placer poder compartir todas estas reflexiones y compartir la pasión también y el compromiso que tenemos todos y todas aquí por
las grandes transformaciones que requiere nuestra América y que, como bien lo dirían, aún no ha llegado a su plena independencia, ¿no? Necesitamos elementos, herramientas, pero también abrazarnos, reconocernos, identificarnos, y me parece que esta es, digamos, una pequeña muestra de la posibilidad que tenemos de reflejar esa, digamos, esa relación que podemos tener, esa interrelación que podemos tener. También decirles que en el UCOP contamos con un curso de formación en sistematización de experiencias, que nosotras y nosotros hemos venido trabajando en un proceso continuo, digamos, de acompañamiento en el paso a paso de la sistematización, pero también tenemos otros espacios colectivos, compartidos o con otras instituciones, en donde la prioridad es eso, digamos, el poder reconocer, identificar las experiencias del territorio, que los saberes se produzcan con sentido de pertenencia y de apropiación, y también ¿por qué no? Y con más, digamos, con una mayor necesidad de transformación de la realidad. Quería, no sin antes, presentarles el mapa de quienes estamos aquí territorialmente, ¿no? Porque también nos hace el territorio y nos ubica enormemente. Por eso también quisimos pensar esta relación espacio-temporal de nuestras experiencias. Quería compartirles este mapita que nos hizo una compañera el día de ayer a través con la información que ustedes nos enviaron a través de la inscripción, vernos reflejados en el mapa de nuestra América. Aquí estamos todos y todas las que participamos del taller y seguramente de quienes han venido participando en estas jornadas. Bueno, muchas cosas para compartir, para pensar, para seguir desarrollando. Vamos a enviarles, ya tenemos un primer enlace con ustedes a través de sus correos electrónicos. Les vamos a estar enviando información, compartiéndoles el Padlet y seguramente compartiendo también las actividades que se nos ocurran entre esta alianza magnífica entre SIMPESED y el UCOP para continuar en esta juntada, ¿no? En esta juntada, en esta fiesta de la producción de conocimiento territorial y esta polifonía, como lo mencionaba Claudia en su intervención y retomado por Mercedes hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias por su participación. Bueno, un aplauso para todos y todas.